Buenas tardes, nuevamente tenemos esta oportunidad de compartir por este medio la palabra del Señor y continuando con nuestro tema de honrar la vida, recordando aquella vieja canción que dice: no es lo mismo vivir que honrar la vida. Y a veces en el cristianismo ocurre exactamente lo mismo. Cuando nuestros ojos están puestos o mirando a otros, en vez de honrar nuestra vida delante de los ojos de Dios, eso hace la diferencia. Así que, queridos hermanos, volvamos a abrir las Escrituras en el Salmo 37 y hoy nos van a tomar 5 versículos, del versículo 9 hasta el versículo 13, y tratar 2 cosas que ocurren aquí, simplemente para recordarnos. Recuerden que el problema que el Espíritu Santo le dio a David cuando escribió este salmo, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Ese es el problema. Recuerden, no son ellos. El problema es según como tú lo mires. El problema es si tu corazón envidia o codicia las cosas que ellos tienen. Ese es el problema. Ahora, la primera de las cosas que el Señor te dijo como una respuesta a eso es: confía en Él. Confía en Él porque Él hará. La segunda cosa que vimos es encomendar. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Eso es lo que nosotros tenemos, y se vuelve a repetir la expresión: Él hará. Pero cuando confiamos en Él, entonces nosotros debemos colocar nuestras vidas en sus manos y honrar esa vida que Dios nos dio. El texto que quiero que compartamos dice así. El versículo 9 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Me gusta esta aclaración. Yo pensé, tendría que terminar el versículo 12. No lo puedo terminar. Hay un punto y coma, viene una aclaración. La oración no está concluida. Y esa aclaración dice: el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Entonces, el tema que quiero que hoy compartamos bajo este tema, mira lo que pasará. Dios está anticipando lo que va a pasar. Y se lo está anticipando a David, y a través de que el Espíritu de Dios permitió que este salmo esté inscrito dentro de los salmos, en este texto de la Biblia nos llega a nosotros. Así que mira lo que pasará. Aquí tenemos razones por las cuales confiar en Dios. Aquí tenemos razones por las cuales encomendar nuestras vidas a Él. No solamente porque Él hará, sino porque también Él hará en algún momento manifestar tu integridad, tu justicia y tu derecho. Así que la primera de las cosas que quiero que observemos, versículos 9, allí aparece un término muy interesante: destruidos. Ahora, ya les expliqué que eran malignos. Era el proceder de los malos. Se los expliqué. Ahora, el hecho está que aquí, en lo que el Señor dice, serán destruidos. Y este término es muy interesante. Algunos confunden y algunas religiones toman esto para el lado que no corresponde.
Pero los malignos serán destruidos, se está hablando físicamente. Y quiero explicar por qué utiliza el término y por qué es físicamente. Es en razón de que nosotros codiciamos o envidiamos lo de los malignos, son las cosas físicas, sus bienes. No por nada se nos dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo, las cosas de tu prójimo, la hacienda de tu prójimo. Son sus cosas. Y ahora, el término eso se aplica en esto, como físicamente, como yo les dije el miércoles pasado, que realmente no se vio nunca un camión de mudanza atrás de un coche fúnebre. Todos los que mueren parten a la eternidad, desnudos. Y nos está diciendo esta razón, porque los malignos serán destruidos físicamente. Físicamente. Porque ellos físicamente confían en sus bienes presentes. Y tenemos nosotros que entender. Entonces hay otra cosa que se nos dice, y se utiliza el término pero que es una contraposición al primer pensamiento. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Miren a qué punto llega. No tenemos el tiempo de mostrar ese término legal que es heredar, porque Romanos 8 simplemente dice, si hijos, herederos y coherederos con Cristo. La primera de las cosas, el término heredar es partir, o sea, participar de un bien. Y ahora quiero que recuerden, los malignos serán destruidos. Quiero que entiendan, es físicamente. Sus bienes no están con ellos en la eternidad. En cambio, se dice que los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Todo lo que los malignos quieren conquistar, los que esperan en Dios lo pueden heredar. ¿No te parece una muy buena razón? Tengo otra palabra que necesitamos mirar. En el verso 10 dice, pues de aquí a poco no existirá. Y esa es una palabra muy interesante del mal. Observará su lugar y no estará allí. Y aquí nosotros debemos entender este término, existirá. El malo. El malo es una condición de hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. La segunda de las cosas, el término existir o existirá, está hablando de ese principio físico, pero la existencia propiamente de lo físico es su espíritu. Ahora, cuando habla de su espíritu, de su existencia en sí mismo, el malo, fíjense que dice, observará su lugar y no estará allí. O sea, primero nos habla físicamente y después nos habla espiritualmente. No va a existir. Es muy interesante también que usa el término observar. Observar es un término que tendrás que ponerte en forma detenida para saber y entender este principio de las Escrituras. En un momento, en la eternidad, lo haremos. Por eso, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Así que miremos si vale la pena confiar. Él nos está dando buenas razones, muy buenas razones. Versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es muy interesante
que el término manso es el mismo que utiliza el Señor Jesucristo cuando está diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11, el verso 29. Nos damos cuenta de lo que está diciendo. Él no dice que es una condición innata de nosotros, sino es algo que tenemos que aprender. Manso es alguien que puede controlarse a sí mismo. Y eso habla del Espíritu Santo. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos dio dominio propio. Manso. Manso. Es alguien controlado. Ahora, el codicioso, ¿qué era lo que hacía? El maligno, ¿qué es lo que hace? Pero los mansos, miren, qué interesante, porque los mansos heredarán la tierra. Vuelve a utilizar el mismo pasaje o la misma palabra, el mismo verbo en tiempo futuro que pone en el versículo 9. Así que heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Claro, la codicia no te da paz. El mirar a otros no te va a dar paz. El envidiar a otros no te va a dar paz. Pero si esperas en el Señor, confiado, porque Él va a suplir, Él va a proteger, bajo sus alas estaremos seguros durante este tiempo y durante todas nuestras vidas. Y si esperamos en Él, entonces sabemos lo que nos está esperando. Esas son las razones. Y el Señor dijo, quiero que veas lo que te espera. Hay otra parte que nos va a decir en el versículo 13. Pero, ¿qué utiliza el versículo 12? Es muy interesante porque el versículo 12 utiliza la palabra máquina. O sea, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Déjenme darles un ejemplo muy interesante que ocurrió en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 9, encontramos a un hombre llamado Saulo. Y Saulo pidió carta a sus superiores para ir hasta Damasco. Y el verso 1 dice que aún respirando amenazas. Eso significa esta palabra, maquinar contra el justo. Y aquí encontramos que ese hombre llamado Saulo estaba maquinando contra los de este camino, los que habían sido justificados en Cristo. Ahora, ante este hecho y ante este ejemplo, nosotros podemos ver la palabra crujir. Y creo que algunos saben lo que es eso. Encajar los dientes y rasparse los dientes unos contra otros. Y eso habla de que Pablo, o quien fue antes, Saulo, estaba respirando aún amenazas. Así que, ¿qué es lo que hace el impío? Cruje o maquina contra el justo y cruje contra él sus dientes. No está diciendo, fíjense que es muy interesante, hemos venido del tiempo futuro en todas las cosas que el Señor nos está permitiendo ver para ponernos en el tiempo presente. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Eso es lo que va a suceder. O sea, no importa si tu actitud es correcta, si tú eres manso, si estás aprendiendo de Cristo, si te estás desarrollando por Cristo, no quiere decir que esas cosas no pasen. Eso, lamentablemente, va a ocurrir. Pero ahora el Señor te da otra muy buena razón. Por eso que cuando termina la frase y cruje contra sus dientes, hay un punto y coma. A continuación, en el verso 13, dice, el Señor se reirá de él. Creo que todos sabemos y entendemos lo que está hablando, significado, el hecho de que el que ríe último
ríe mejor. Eso significa que tiene la última palabra, la última acción, es el que tiene la decisión. Y ante ese hecho, el Señor, y el término allí puesto, Señor, significa mi dueño. Y ahora razonemos. Si mi dueño sabe el final, entonces puedo estar tranquilo de lo que va a ocurrir. ¿Por qué dice que se reirá de él? Porque ve que viene su día. Déjame mostrártelo rápidamente. Realmente el Señor tiene la última palabra. Un día todos los incrédulos, los malignos, los impíos, se encontrarán de pie delante de Dios. Y los ateos también. Y los agnósticos también. Todos se encontrarán de pie delante de Dios. A eso se le llama el juicio del gran trono blanco y se lo describe en Apocalipsis 20. Y en ese texto dice que todos los grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios. Ahora, los términos grandes y pequeños no está hablando del aspecto físico, sino del reconocimiento que tuvieron durante su vida. Ese término está siendo expresado que un día todos los que no han creído en Cristo y todos aquellos que han negado a Dios con toda su vida y aquellos que han hecho su voluntad y aquellos que han menospreciado a Dios, un día se va a encontrar delante de Él. Y entonces se cumplirá lo que las Escrituras dicen, que delante de Él se doblará toda rodilla. Ahora, razonemos. Primeramente nos dice Jehová, el Todopoderoso. El final nos dice el Señor, mi dueño. Ante Él estarán todos. Entonces, mire lo que pasará. Mira cómo van las cosas. Fíjate lo que Dios va a hacer con aquellos que tal vez están maquinando cosas contra ti. Porque los mansos y humildes heredarán la tierra. Estimados hermanos, de todo corazón, mi deseo es que honres tu vida, pero la vida que Cristo te dio, la vida que Dios te dio a través del Espíritu Santo. Porque si tienes a Cristo en el corazón y esperas en Él, tú verás lo que Dios hará. Puedes confiar, puedes encomendar y puedes ver las razones que Dios te da, pues honra tu vida, porque es lo que Dios quiere. Tu vida delante de los ojos de Dios. Dios los bendiga.